Muchísimas gracias por la asistencia, muchísimas gracias Silvi por la presentación. Y hoy, entre otros temas de los que hemos hablado otros años, este año vamos a hablar de una tragedia que es el Edipo Rey de Sófocles. Yo creo que la inmensa mayoría de nosotros, cuando oímos el nombre de Edipo, pensamos inmediatamente en Freud. Este es el nombre que tenemos en la cabeza. Y en concreto del complejo. Recordar lo que dice Freud sobre el complejo de Edipo. En el primer libro que publicó sobre psicoanálisis, el año 1900, curiosamente, él dice lo siguiente. Voy a resumir la literalidad de lo que dice porque luego se ha interpretado esto de muchas maneras. Freud sostiene que todas las personas, vamos a dejarlo en personas, más o menos a la edad de 7 años pasan por una fase psicológica en la que se enamoran de la madre, en que tienen una tendencia erótica hacia la madre y que sienten también como el padre pretende eróticamente y tiene relaciones eróticas con la madre. Esto provoca en el crío, que está enamorado de la madre, con respecto al padre, una situación de ambigüedad y de ambivalencia. Por un lado, detesta al padre porque es un competidor con respecto al objeto deseado, que es obviamente la madre. Y por otro lado, siente amor al padre porque advierte el crío que el padre le protege de dificultades exteriores, que es el que trae en la sociedad antigua, pero hoy podría ser algo parecido, el alimento a casa, que le protege de enemigos exteriores. Según Freud, y esto no se suele decir, pero Freud lo dice explícitamente, esta fase es no solamente universal, en todos los hombres habidos y por haber, en segundo lugar, es necesaria, y además es necesaria para hacerse humano. Es decir, no es algo prescindible. Si no pasáramos por la fase de Edipo, no llegaríamos a ser personas, en el sentido pleno de la palabra. Esto es más o menos lo que dice Freud. A mi modo de ver, para entender la tragedia de Edipo Rey de Sófocles, lo primero que tenemos que hacer es olvidarnos de Freud y olvidarnos de lo que dice de Edipo. ¿Por qué? Porque hay unas diferencias absolutamente notables y además imprescindibles en la tragedia de Edipo Rey y en lo que Freud dice sobre el complejo. Una primera diferencia es la amplitud. Para Freud el complejo es un fenómeno estrictamente familiar que ocurre entre el hijo y los padres, mientras que en la tragedia, me imagino que habéis leído la tragedia porque si no, no debierais estar aquí y es muy fácil leer la tragedia de Edipo Rey. Entonces, en cambio, para Edipo Rey, para Sófocles, la tragedia es un fenómeno político, es decir, un fenómeno de la convivencia de los hombres, en ese momento la máxima convivencia posible entre los hombres. Es por tanto una diferencia entre lo individual y lo colectivo. En segundo lugar, una diferencia notable también es que Freud plantea el complejo de Edipo como una cuestión de deseo. ¿Qué es lo que a los hombres nos falta? Y cuando hablo de hombres estoy refiriendo a la humanidad, al ser humano. ¿Qué es lo que a los hombres nos falta y qué es lo que pretenderíamos tener? Mientras que Sófocles lo plantea como un problema de comportamiento. ¿Qué es lo que los hombres hacemos en la polis y qué es lo que conseguimos con ello? Otra tercera diferencia notable es que en el complejo de Edipo la mujer es absolutamente pasiva. Es decir, la desea el padre, la desea el hijo, pero la mujer no pinta nada, es decir, no hace nada.
simplemente es deseada, es un objeto de deseo. Mientras que en Sófocles la mujer es de alguna forma activa, porque cuando se entera de que un hijo suyo va realmente a ser parricida y va a ser incestuoso, automáticamente ella se libera del hijo presuntamente, o quiere liberarse presuntamente del hijo, y lo entrega a un criado para que lo lleve al monte y lo mate. Y Freud sostiene que el complejo es necesario para ser humano, mientras que en Edipo Rey, obviamente, es lo más inhumano que puede ocurrir a una persona padecer esta tragedia que Sófocles presenta en escena. Son absolutamente incompatibles ser una persona humana y padecer lo que Edipo está sufriendo. Y luego también hay otra diferencia notable, y es que en Freud el complejo es universal, todas las personas lo padecemos, mientras que en Edipo en Sófocles es una excepción. Obviamente el personaje de Edipo en Sófocles es un caso rarísimo, porque si existiera, digamos, si se multiplicara este personaje o las vicisitudes que este personaje tiene en la vida, la sociedad quedaría de alguna forma destruida. De modo que, primera observación, olvidarnos de Freud si es que es posible, si es que tenemos esta capacidad. Sí hay que decir que, olvidándonos de Freud, Freud ha tenido el inmenso mérito de haber resucitado un mito. Yo creo que los mitos tienen como dos, si se me permite simplificar mucho, dos épocas. Una época de vigencia y una época de latencia. Es decir, un ateniense estaba viviendo el mito de Edipo y todo lo que le rodea al mito de Edipo con la tranquilidad con la que un cristiano creyente de los primeros siglos y del siglo III y IV está discutiendo la Trinidad o la virginidad de María. La virginidad de María es después, pero en fin, el problema de la Trinidad de Dios o la divinidad de Cristo o no divinidad de Cristo, etc., ¿no? Mientras que desaparece por una cierta temporada, no se vuelve a hablar del complejo de Edipo ni de otra serie de complejos. Y eso es la época de latencia. Y llega un momento, que nadie sabe cómo ni por qué, al cabo de 2000 años, o 2000 años más o menos, y vuelve a resucitar otra vez con fuerza inmensa, en este caso el complejo de Edipo, porque en cuanto Freud lo formuló, prácticamente todos los artistas, los surrealistas sobre todo, se posicionaron sobre él, lo hicieron suyo. Os voy a poner otros dos ejemplos típicos de lo que es la latencia y la vigencia de un mito. Hay una mentalidad indoeuropea que se llama la mentalidad trifuncional, y es que parece ser que los indoeuropeos son las personas que hablan un idioma y que de alguna forma en el año 5000 a.C. proceden del centro de Rusia y se expanden hacia la India y hacia Grecia y hacia Italia, más o menos simplificando. Son los que hablan todos los idiomas que nosotros conocemos, sobre el euskera y el magiar y el finlandés, me parece que es en Europa, ¿no? El ruso, el español, el castellano, etcétera, etcétera. Bueno, estos personajes tienen una representación social en virtud de la cual hay tres funciones que se deben salvar en una sociedad para que una sociedad pueda subsistir. Una función sería la función de gobierno. Tiene que haber en una sociedad un grupo, el que fuera, que ordene, que diga cuáles son los fines de esa sociedad y organice al conjunto de la sociedad de acuerdo a esos fines. Debe haber también una función guerrera, en virtud de la cual
un grupo de personas defienda de los enemigos interiores y de los enemigos exteriores la propia organización social. Y debe haber también una función de trabajadores, que normalmente en la época indoeuropea son obviamente los campesinos, porque los artesanos cumplen muy poca función. No se trata de tres clases sociales, porque la clase, por ejemplo, gobernante puede realizar también la función de defensa. Bueno, esta teoría trifuncional dominó prácticamente la mentalidad indoeuropea. Se ha podido comprobar en Islandia, se ha podido comprobar en la India antigua, se ha podido comprobar en Roma, etcétera, etcétera. Desaparece y en el siglo XII después de Cristo vuelve a aparecer en Francia a través de dos obispos, en donde vuelven a organizar y a ver las relaciones entre los miembros de la comunidad social a través de esta trifuncionalidad. Curiosamente ellos no lo saben, que los indoeuropeos también tenían esa trifuncionalidad, pero de hecho funciona. Es decir, es un mito típico, una mentalidad trifuncional que tiene un momento de vigencia porque organiza las ideas que una sociedad tiene y por tanto sus comportamientos, y luego desaparece, pero no muere, está ahí latente, y en un momento dado, siglo XII, por razones que en fin no vienen a cuento, vuelve a aparecer. Otro mito mucho más conocido que el de la trifuncionalidad indoeuropea es el de Prometeo. Todos conocéis el mito de Prometeo. Prometeo es el dios que se rebela contra los propios dioses y entrega a los hombres el fuego para que puedan subsistir frente al dominio de los dioses. Bueno, esto es un mito, curiosamente, del que no se ha encontrado ningún rito en el mundo griego. Queda ahí latente, presuntamente muerto, y reaparece en un momento glorioso de la literatura y de la mentalidad europea, que es el mito de Fausto con Goethe y con todo lo que le rodea. Fausto es precisamente ese personaje que da su alma por conocer el mundo, por controlar el mundo, por realizar el mundo. Entonces diríamos, es otro ejemplo típico, absolutamente típico, de mito que tiene una fase de vigencia, una fase de latencia y, en tercer lugar, un momento otra vez de resurrección. Yo creo que Freud tiene el mérito inmenso de haber sido también uno de estos recreadores del mito. El mito de Edipo estaba ahí latente, se habían representado, sobre todo durante el siglo XVIII, muchas obras sobre Edipo y demás, pero en fin, no tenían ninguna relevancia probablemente ni literaria ni social, hasta que llega un momento en que Freud cambia los parámetros y lo vuelve realmente a ser eficaz en la sociedad en donde vive. Y antes de entrar en el Edipo Rey, de la tragedia, una observación. Conservamos y se conoce bastante bien el mito de Edipo, pero yo no voy a hablar del mito de Edipo, porque tiene muchas variantes. Yo voy a hablar solo de la tragedia de Edipo Rey. ¿Por qué? Porque dentro del mito de Edipo, Sófocles elige unos aspectos que le han interesado por las razones que fuera y otros los silencia. Entonces a mí me interesa la tragedia que vamos a comentar como obra literaria y qué dimensiones tiene como obra literaria. Simplemente simplemente menciono, pero no me interesa entrar en ese tema, el mito de Edipo Rey. En el mito aparece un tema que es de la homosexualidad. En Sófocles no aparece por ningún lado absolutamente ninguna referencia al tema de la homosexualidad, griega o no griega. Bien, entonces, también otra observación. Una obra de teatro tiene siempre dos dimensiones
una obra de teatro y una obra literaria en general. Pero una es la estructura interna de la obra, cómo se desarrolla, y en segundo lugar el impacto que esa obra produce en los que asisten a la representación o los que la leemos en casa. Hoy voy a hablar solamente de la estructura interna de la obra y el próximo día hablaremos de cómo ha sido interpretada, cómo ha sido vivida esta obra en el mundo antiguo, cuyo representante máximo fue, a mi modo de ver, Aristóteles, y en el mundo moderno con la concepción anti-aristotélica presuntamente de Bertolt Brecht, uno de los grandes dramaturgos del siglo XX y también uno de los grandes teóricos de la dramaturgia. De modo que hoy vamos a hacer solamente como hacíamos en bachiller, coger una obra literaria y ver cuáles son los aspectos que tiene, las partes en que se divide, etcétera, etcétera, etcétera. Os voy a recordar el argumento del Edipo Rey. Edipo Rey, para poner un ejemplo reciente, es como una novela de Agatha Christie o de Simenon, o sea, los dos prototipos de la novela policíaca, porque luego ha habido otros tipos de novela policíaca. Hay un asesinato y se trata de averiguar quién es el asesino. Se descubre el asesino y a continuación todos los daños que el asesinato había acarreado desaparecen. Este es el esquema mínimo del Edipo Rey, pero con una diferencia con respecto a las obras de Agatha Christie y Simenon o de cualquier otro de los más conocidos novelistas, y es que en Agatha Christie y en Simenon hay una diferencia notable entre, por un lado, el detective, que es el que se encarga de averiguar quién es el asesino, y consiguientemente el detective y el asesino son dos personalidades absolutamente distintas, y en segundo lugar Edipo Rey, en donde curiosamente el asesino, Edipo, resulta ser también el detective, y por supuesto, precisamente por ser el asesino, es también la víctima de todo esto que está ocurriendo. Aparte, de modo que en Edipo Rey hay una concentración de estas tres personajes: la víctima, el asesino y el detective. Edipo es las tres cosas simultáneamente. Y otra diferencia entre la novela actual policíaca y Edipo Rey es que el daño de Edipo Rey es colectivo. La ciudad padece una peste, mientras que en la novela de Agatha Christie esto no aparece expresamente, sino más bien es o un individuo o una familia, o prácticamente se reduce a un individuo el daño recibido. De modo que este es el argumento básico y fundamental. Cómo después de un daño nos encontramos con el culpable del daño que está ocurriendo. Cuando nosotros leemos esta obra, a mi modo de ver, el lector pasa por varias fases de interpretación de la propia obra. Y es lo que a mí me parece que es interesante subrayar, porque creo que aquí los intérpretes, a mi modo de ver, se han dejado confundir por varios aspectos distintos de la obra. Cuando lo lees, yo no he visto a nadie que no se haya sentido afectado por la tragedia de Edipo. Es una obra conmovedora absolutamente, no que te haga llorar, pero sí que te impacta. Es una obra impactante. El primer nivel
es darte cuenta de que estás sufriendo un inocente, porque Edipo quiere solucionar el problema. Edipo es un buen gobernante y por eso intenta de alguna forma averiguar lo que los oráculos le están diciendo, o más que los oráculos, lo que la tradición griega le está diciendo. Y es que para solucionar el problema de la peste, que en ese momento se creía que estaba relacionado con una falta moral o una falta política, Edipo se dedica en cuerpo y alma a solucionar el problema. Y nosotros, según vamos leyendo, nos vamos dando cuenta de que a medida que Edipo se está implicando cada vez más en la solución del problema, y en eso lo elogiamos, se está metiendo cada vez más en una desgracia para él absolutamente irresoluble. Esta sensación que tenemos nosotros de la fragilidad humana de Edipo, de la impotencia de Edipo, de la inconsciencia de Edipo a la hora de solucionar problemas, de solucionar su propio problema, es lo que conmociona constantemente a cualquier lector de Edipo. Nos sentimos de alguna forma edipianos, porque también nosotros muchas veces en la vida cotidiana hemos intentado solucionar problemas sin saber realmente a dónde nos llevaba este intento de solución de los problemas. Pero esto es, a mi modo de ver, solamente la primera capa de la impresión por la que te produce Edipo ese impacto. Yo creo que los intérpretes se han parado aquí. Es decir, cuando uno lee a los distintos historiadores, comentaristas de la tragedia griega, están diciendo todos, yo por lo menos, en fin, yo no conozco toda la literatura sobre Edipo, porque eso es absolutamente inmenso, pero sí, digamos, algunos señores bastante destacados, y todos insisten en lo mismo. Edipo, cuando descubre que es el asesino, entra en un pánico terrible y descubre realmente la tragedia de su vida, y esa es la tragedia de su vida. Y yo creo que esto es un error de bulto. La tragedia de Edipo no es descubrir que es un asesino, o sea, que es un parricida y es un incestuoso. La tragedia de Edipo no consiste en saberlo, sino en serlo. Es decir, Edipo realmente ha matado a su padre y Edipo tiene hijos con su madre. Este es el hecho real y este es el hecho que desencadena toda la tragedia, lo que desencadena la peste y lo que desencadena la necesidad de aliviar de esta peste a todos los ciudadanos de Tebas. No se trata del autoconocimiento, insisto, sino que se trata del hecho real del parricidio y del incesto. Este es el daño de Edipo. Hay que distinguir el daño que causa Edipo del dolor que tiene Edipo cuando él descubre que él realmente es el asesino. Son dos cosas diferentes. El daño de Tebas, la peste de Tebas, se crea mucho antes de que Edipo supiera nada sobre el particular. Y precisamente la tragedia comienza cuando la gente se está muriendo de la peste, o por lo menos cuando la gente tiene una peste. No cuando Edipo se entera de que él es el asesino. Luego, esto para Sófocles, el asesinato del padre es realmente la causa del daño y no realmente el que Edipo lo conozca. Más bien es todo lo contrario. Cuando Edipo descubre quién es el asesino y acepta que lo es él, entonces es cuando realmente se soluciona el problema y la sociedad de Tebas adquiere, digamos, ya la paz y la armonía anterior que había perdido con la
anteriormente a estos dos hechos. De modo que el autoconocimiento soluciona el problema, no es la causa del problema. En cambio, Reinhardt, Schadeval, García Gual, Ruy Pérez, etcétera, todos están insistiendo en lo mismo. Cuando Freud, disculpad, he dicho que acordarse de Freud, pero se me cruza. Cuando Edipo, descubre el daño, no crea el problema, sino realmente lo soluciona. A mi modo de ver, es importante insistir en ello. Pero ¿por qué el parricidio y el incesto son daños para la ciudad? Son daños políticos. A nosotros, yo creo que aquí nadie discutiría que el parricidio no es un crimen y que el incesto materno no es un crimen. Es decir, yo creo que todo el mundo los condenaríamos. Pero bueno, ¿pero por qué? Es decir, ¿cuál es la razón de que estas actuaciones tengan efectos políticos, tengan efectos comunitarios, tengan efectos tan desastrosos? Bueno, esto es también algo en lo que yo no he visto en los comentadores, pero creo que es bastante fácil de averiguar. En primer lugar, porque el incesto materno, es decir, el incesto con la madre o la madre con el hijo, altera todos los roles sociales existentes. Resulta que el padre, que es Edipo, es también hermano, y que el esposo es también el hijo. Y en una sociedad tradicional, los roles, como es la sociedad griega, que es una sociedad política formada de familias perfectamente estructuradas, desorganizar los roles sociales es tanto como decir que no se puede vivir en esa sociedad. Es decir, no hay manera de que viva una sociedad armónicamente si es que los papeles, las expectativas que cada uno de nosotros tenemos con respecto a los demás no se respetan. Y el incesto trae como consecuencia, el incesto materno, no el fraternal, el incesto materno trae como consecuencia que estas expectativas no puedan ser en modo alguno cumplidas. ¿Y por qué no pueden ser cumplidas? Bueno, pues para esto viene la noción de parricidio. Pues porque no hay autoridad que garantice la estructura social sobre la cual están montadas estas diferencias. El padre es el símbolo en una sociedad tradicional de la autoridad y del que impone el modo como en una sociedad dada las instituciones han de funcionar. No el modo individual, que esto sería lo de menos, sino el modo colectivo de funcionar. De modo que el incesto materno y el parricidio son las dos caras de la misma moneda en el caso del Edipo Rey. Bien. Este sería entonces, diríamos, el segundo plano cuando nosotros leemos la tragedia de Edipo. El primero, he dicho, es la conmoción que nosotros sentimos al darnos cuenta de la fragilidad humana, de la impotencia de Edipo, de un hombre que quiere hacer el bien y está haciendo constantemente el mal, por lo menos a sí mismo. Y el segundo plano es el reconocimiento de que las estructuras sociales que Edipo ha transgredido conforman el orden básico y fundamental de la sociedad. Pero a mi modo de ver, cuando se lee el Edipo Rey, hay un tercer plano que a mí me parece el fundamental, el que estructura todos los demás, y es el problema de la verdad. Cuando a lo largo de la obra Edipo, con la mejor voluntad, y por mandato también de los oráculos, está entrevistando a distintos personajes
para averiguar realmente qué es lo que ha ocurrido, o sea, quién es el culpable. Y recordar que hay un personaje que es Tiresias, que en la mitología griega aparece siempre como el ciego que dice la verdad, junto a Casandra, y en fin, en Tiresias no tanto, en Casandra sí. Casandra es un personaje que dice siempre la verdad, pero que está condenada a que nadie le haga caso. En Tiresias no ocurre tanto, pero en la tragedia de Edipo Rey ocurre esto. Tiresias se presenta a sí mismo como el representante de la verdad, es decir, como el representante, en este caso, de los oráculos que le están diciendo a Edipo: tú eres el asesino, tú eres el incestuoso, tú eres el culpable. Entonces, obviamente, de primer plano, en primer golpe, Edipo no puede aceptar esto, no porque sea orgulloso, sino porque está absolutamente convencido de su inocencia y de que está actuando de acuerdo a las mejores normas, que son las de averiguar qué es lo que está ocurriendo. Pero ¿cómo define la verdad Tiresias, o mejor dicho, cómo define la verdad Sófocles a propósito de Tiresias? Y en esto tenemos que hacer nosotros también un lavado un poco de cerebro, porque para nosotros la verdad consiste en un lenguaje, en decir algo. Se dice la verdad es decir las cosas que han ocurrido, y si estás en una situación de peligro, tener la valentía suficiente de no callarte nada y hacer frente a las consecuencias. Pero la verdad sería siempre, en este caso, un enunciado, es decir, se trataría de decir cosas que han ocurrido. Y Tiresias cumple este requisito. Tiresias, frente a Edipo, que le dice: atrévete a decir otra vez lo que estás diciendo porque te juegas la vida. Tiresias cumple el requisito, le dice: pues me matarás a mí, pero tú sigues siendo el asesino de tu padre. De modo que Tiresias cumple el primer requisito de la verdad, o la primera forma de verdad, que es decir lo que ha ocurrido, o por lo menos lo que él sabe. Él, como representa los oráculos, sabe realmente la realidad. Pero hay otra noción de verdad que es conveniente tener en cuenta, y que yo creo que aquí Sófocles es un absoluto maestro, que es lo que se suele llamar en filosofía la verdad real. Y que voy a poner un ejemplo muy simple. Cuando nosotros hablamos de oro, hablamos, por ejemplo, del oro real, o sea, el oro auténtico, o el oro imaginario, o el oro falsificado. Ahí no estamos hablando simplemente de que lo que yo digo que es oro sea realmente oro, sino que el oro que yo estoy presentando, el anillo que yo estoy presentando, tiene los quilates, tiene las características, tiene las moléculas, etcétera, etcétera, de eso que en ciencia se llama oro. Esa es la verdad real, no el que yo la diga, sino el que las cosas sean tal y como presuntamente nos imaginamos que son y que tienen que ser. Bueno, pues Tiresias hace explícitamente mención de esta dimensión de la verdad como verdad real, y la expresa de una manera que es absolutamente contundente y que merece la pena comentar. Él habla de la scenos aletheias. Una traducción es la fuerza de la verdad. Vamos a empezar por el término aletheias. El término aletheias en griego puede tener el significado efectivamente de un enunciado que se dice, pero también, aquí en alguna ocasión, el año pasado, hace 2 años, hablamos de esto, la aletheia es la realidad misma, la cosa misma que se manifiesta.
Por ejemplo, yo acabo de poner el caso del anillo de oro. Pero si yo cojo una flor cualquiera o una nube cualquiera, una flor cualquiera, la aletheia, porque aletheia es un genitivo, la aletheia es el hecho de que en las propiedades de la flor, es decir, en el color, en los pétalos, en el aroma, en su germinación, en el momento en que aparece en el árbol, etcétera, etcétera, está manifestándose esa flor, esa flor. Entonces la aletheia es una dimensión de la cosa misma, no de mis enunciados, de mis mensajes, de lo que yo pienso sobre la cosa. La aletheia es una manifestación, es una patentización de lo que la cosa en sí misma es. Esta patentización en Grecia siempre tiene dos caras. Una es la que da hacia otro tipo de realidades, a la tierra, al sol, al aire, en fin, a nosotros que vamos a recoger las flores, pero también lo que oculta. ¿Habéis visto alguna vez germinar una flor, una planta? Eso no se ve nunca, ¿eh? Entonces, digamos, en una semilla, en una planta cualquiera, lo que se oculta es tan real como lo que se manifiesta. Entonces, el concepto de aletheia en griego es lo que está patente a todos, pero que siempre deja detrás de sí algo, en el mismo manifestarse, una zona oscura. Es como la parte oscura de la luna. Siempre está ahí, pero nunca la vemos. Pero está ahí. Bien, entonces Tiresias le está diciendo a este hombre, a Edipo, que él, Tiresias, está representando esta verdad. Es decir, con sus palabras, esta patentización de la realidad misma, que no está fingiendo, que no está mintiendo. Pero ¿por qué habla de scenos? Y a mí esto me parece crucial. Scenos significa fuerza. Le está diciendo, la verdad siempre se impone, siempre se impone. Tiene una fuerza de realidad que hagas lo que hagas, siempre te va a dominar. ¿Y a qué viene esto? Pues a que en ese momento todavía Edipo no lo sabe, pero a lo largo de la tragedia se dará cuenta él de que, a pesar de que inicialmente cuando nació los oráculos le dijeron este hijo va a matar a su padre, y han hecho todo lo posible para evitarlo, lo han llevado al monte, del monte han ido lo han entregado a otro pastor, el otro pastor lo entregó a los reyes de Corinto, el propio Edipo se marchó de Corinto creyendo que eran sus padres. Es decir, hagas lo que hagas, la realidad se te va a imponer. Es siempre mucho más fuerte que tú y mucho más fuerte que todos los hombres, que todas las ciudades, que todos los que quieran hacerse. La expresión que utiliza es para identificarse a sí mismo con la verdad. Tiresias es también espectacular, ¿no? Dice que es otra variante de lo mismo. Dice Taleces ahí Gion Trefo. Una frase muy interesante. Trefo significa alimentar. Entonces, una traducción directa podría ser alimento a la verdad que siempre está en vigor. Ischus es fuerza, que siempre está en vigor.
que también puede ser traducido de forma media, me alimento de la verdad que siempre está en vigor. Y también otra observación que puede ser muy bonita, dejarse siempre, no solamente con la verdad, sino al mismo tiempo con el me alimento constantemente. Pero bueno, en fin. Entonces diríamos, lo que quiero subrayaros es que para Sófocles la verdad no es un simple hecho. La verdad no es simplemente que las cosas ocurran, sino que las cosas, además de ocurrir, traen consecuencias para otras cosas presuntas con las que están relacionadas. El mundo, para Sófocles y en general para Grecia, para cualquier griego, es un orden, es un cosmos, es una ordenación en donde todas las cosas están coordinadas. Si realmente tú transgredes una, rompes una, violas una, estás simultáneamente violando todas las demás. Esto es lo que le ha ocurrido, obviamente, aunque no lo diga en ese momento, le ha ocurrido a Edipo. Ha violado la ley de respeto al padre, ha violado la ley de no tener relaciones incestuosas con la madre y consiguientemente, ¿cuál es la conclusión? Pues de que el orden social está destrozado, es decir, viene la epidemia. Para un griego, si os dais cuenta, esta noción de verdad es una noción estrictamente legitimadora del orden social. Yo no sé si en nuestra sociedad esto sería así. Probablemente nosotros que condenamos el incesto y que condenamos también el parricidio, no sacaríamos la conclusión, digo nosotros en ciertas sociedades occidentales, no sacaríamos la conclusión de que legitiman el orden social. Aunque lo condenemos, son elementos marginales del orden social. Lo que en nuestra sociedad probablemente legitima el orden social sería la productividad y el dominio y la socialización de los miembros de la comunidad, que se hace a través de estos mecanismos, entre otros. Bien. ¿Y por qué entramos en otra, digamos, estamos ahora entrando, diríamos, analizando las diversas dimensiones que tiene esta concepción de la verdad para entender el drama y para entender la tragedia de Edipo? Pues yo creo que ya, después de lo que he dicho, es relativamente fácil. Y es que, según Sófocles, y probablemente ha sido el autor, el trágico, que más ha insistido en ello, pero probablemente todos estarían de acuerdo, todos los escritores griegos, los escritores de la época clásica, estarían más o menos de acuerdo, y es que estas dos leyes básicas son leyes que él llama leyes de la naturaleza, que han instalado los dioses desde el Olimpo. Dice, son leyes divinas que los dioses han querido que los hombres respeten para que toda la convivencia entre los hombres sea posible y funcione armoniosamente. Y entonces hay un coro, los coros de Sófocles son, la mayoría de ellos, verdaderamente deslumbrantes, y este es uno de ellos. Si queréis, lo tenéis en el verso 863-910, en donde se hace un himno a las leyes que después se han llamado leyes naturales divinas. Leyes naturales porque proceden de los dioses, están justificadas por los dioses y por tanto no se pueden violar, y en segundo lugar porque afectan a la vida de los hombres. Transgredir estas normas es lo que se llama la hybris en Grecia.
Si os dais cuenta, hybris suele traducir por orgullo, yo lo traduciría por transgresión. La hybris no tiene ningún aspecto psicológico, aunque puede tenerlo, de conciencia, sino es un hecho real. Se trata de que los hombres, las mujeres por supuesto, de hecho, van más allá de los límites que las propias leyes divinas les permiten. Y en eso, obviamente, al transgredir, rompen el orden cósmico, rompen el orden político, y esa catástrofe es lo que, lo quieran ellos o no lo quieran, los dioses, o sea, la comunidad, el hecho real, les trastorna. Y otra observación también sobre el autoconocimiento. Cuando se habla de autoconocimiento, nosotros tenemos en mente una noción estrictamente psicológica del autoconocimiento, es decir, si soy guapo, si soy feo, si soy inteligente, si soy orgulloso, si no soy orgulloso, si me procuro, si soy sincero. Esto no tiene nada que ver con el concepto griego de autoconocimiento. El concepto de autoconocimiento en Grecia es la conciencia de cuál es mi papel en el mundo. Es una cosa diferente. Es decir, de que hay leyes que yo no puedo transgredir y de que hay normas que tengo que cumplir porque son las normas del derecho divino natural. Esto es el autoconocimiento. El famoso lema de Delfos, gnosis auton, significa eso. Conoce cuál es tu papel en el mundo, no si eres bueno o malo. Esto es otra cuestión moral típica de la subjetividad moderna. Bueno, pues en resumen, y para terminar, y así podemos entrar en un diálogo, preguntas, la tragedia de Edipo Rey, negativamente no consiste en que Edipo sepa que es un parricida y que es un incestuoso, sino que consiste en que de hecho es un parricida y un incestuoso. Y en segundo lugar, ¿por qué esto es peligroso? ¿Por qué esto es un daño? Pues porque transgrede las normas de legitimación del orden social establecidas por todas las divinidades. Y en tercer lugar, el autoconocimiento, es decir, el volver a situarte en el lugar en donde los dioses te habían reservado, es el modo de solucionar el problema y no realmente la causa del problema, como la inmensa mayoría de los intérpretes suelen decir. Pues nada más. Vosotros tenéis ahora la palabra. Yo una cosa que quería preguntar es, por ejemplo, la cuestión del parricidio es decir, a lo largo de la historia, imagino que en la historia griega también existirá el hijo que mata al padre para llegar al poder, todo ese tipo de cosas. Bueno, en la Edad Media, en fin, siempre ha habido parricidios, ¿no? Eso que lo utilice Sófocles para la tragedia me parece como, bueno, habitual, solamente en Grecia ocurría, ¿no? Se saltaba esa ley de los dioses y habría parricidios. Es decir, que esa tragedia él utiliza algo que puede haber sucedido. Bueno, vamos a ver, aquí hay dos cosas diferentes. Una cosa es el parricidio en sociedades en donde está prohibido y otros en donde está institucionalizado. Es decir, hay sociedades en donde está institucionalizado el parricidio precisamente para garantizar el orden de sucesión. Hay sociedades. ¿Sí? Sí. Hay sociedades, eso está estudiado por un tal Girard.
lo mismo que está institucionalizado el asesinato del jefe, del gobernante, y quien acepta el ser el jefe sabe que en un momento dado lo van a matar, a menos que, en fin, que muera él por pura casualidad. Esto, o sea, hay sociedades en que existe. Recordar, pero esto a nosotros nos llama mucho la atención, y además con razón, no solamente en el caso de gobiernos, sino en el caso, o sea, de poder, sino también en el caso de ofrendas a los dioses, sacrificios. Por ejemplo, entre los aztecas se elegían las muchachas más guapas, se les daba una educación muy especial, se las entrenaba prácticamente en todo tipo de actividades que eran muy deseadas por los aztecas, pero ya se sabía que al cabo de un año o dos esas chicas iban a ser sacrificadas. O sea, pero esto lo sabían ellas. O sea, lo sabían ellas. En fin, en la Polinesia, ya no recuerdo en qué pueblos, había un rito que ha llamado mucho la atención, en donde cuando se llega a la adolescencia, hay un rito de iniciación a la sexualidad, en donde debajo de una cabaña, o sea, la cabaña está montada sobre unos pilares, se unen todos los chicos y chicas y por parejas, y el último que están ya determinados de antemano, se sabe que van a morir porque la cabaña va a caer y los mata. De modo que los ritos de matanzas, no solamente, digamos, de padres, que en este caso representa la autoridad, sino, diríamos, de sacrificios a los dioses y demás, en algunas sociedades está institucionalizado. Y luego el otro problema que tú planteas es si realmente existía diríamos, el incesto, claro. O sea, es que las normas existen, y se prohíben precisamente porque ocurren casos que no se quiere que ocurran. Si no ocurriría, no habría ninguna prohibición. En España hay una ley sobre la compra-venta de pisos, porque si no, nadie la pagaríamos. A la hora de, compraríamos un piso y nadie lo pagaría, precisamente porque para evitar esto se pone la ley, ¿no? Entonces, la cuestión está en saber con qué frecuencia ocurre. Parricidios en el sentido de cuando un príncipe mata a un rey para ponerse él, o sea, ese tipo de estrategias de la historia, sí, que suele suceder muy a menudo. Sí, yo en Grecia no ha sucedido a lo largo de la historia. Me preguntaba si en Grecia también había este tipo de maniobras. Aquí hay más historiadores que yo no lo conozco. Ya. No recuerdo que en Grecia haya habido ese tipo de estructura. De un gobernador matar a otro, o sea, no creo que al gobierno matar a otro. Bueno, sí hubo casos, obviamente sí hubo casos de asesinatos de asesinatos de dirigentes, pero en fin, no como institución ya. No recuerdo. No de hijos a padres, me refiero, ¿no? Aquí algunos hay filólogos, ¿conocéis? Es un poco... Hay un tema, voy a tentar, un tema que suele siempre plantearse y del que yo no tengo tampoco la respuesta, es el tema del destino. ¿Por qué le toca a Sófocles, a Edipo, esta batalla? Si el pobre hombre no ha hecho nada. Es decir, desde el momento que nace, los dioses le dicen: muchacho, tú tienes la vida ya consagrada. ¿Y qué ocurre con los hijos de Edipo? De Edipo y
y Yocasta. Bueno, luego hay varias tragedias, una de ellas la más famosa, que es Antígona, que es también de Sófocles, que es una tragedia extraordinaria. Yo creo la gente que hemos leído el teatro griego, yo creo que nos dividimos en dos, en fin, simplificando mucho. Aquellos a quienes nos gusta más Edipo Rey y aquellos a quienes les gusta más Antígona. A mí me gusta más Edipo Rey, pero esto es una... Y claro, el feminismo actual elige mucho a Antígona porque es una mujer que representa, por un lado, yo diríamos que Antígona tiene como las dos caras. Por un lado representa lo que la mujer ha representado siempre, es decir, la familia. Ella quiere vengar, o sea, no quiere vengar, quiere que se le dé el mismo trato a un hermano que al otro, y en ese sentido representa la ley de la familia, y al mismo tiempo representa el lado más moderno de la cuestión, y es el lado político. Es decir, esto no debe ser incompatible con el hecho de la convivencia política, y por eso ella se enfrenta a Creonte, ¿no? Hay filósofos que hay estudios absolutamente complejos en donde se ha interpretado a Antígona como representante realmente de las leyes naturales, ¿no? A mí me gustó más Edipo porque lo mismo por lo que me gusta más la Ilíada que la Odisea, porque diríamos el problema básico de los protagonistas es irresoluble. O sea, está perfectamente planteado, tú has matado, luego tienes que atenerte a las consecuencias y al mismo tiempo te comportas de maravilla y vas a ser un desgraciado. Es que esta es la... Y en la Ilíada pues ocurre exactamente igual. O sea, en la Ilíada Aquiles dicen que está predestinado, no, Aquiles puede elegir. Pero no puede ser infinito, o sea, no puede ser viejo y además famoso. Tiene que elegir. Si es viejo, si va a morir viejo con 80 años, entonces no lo va a conocer nadie. Pero está en sus manos elegir, y de ahí que su madre le diga, oye, procura vivir. Pero viene Agamenón y le dice, procura salvar a los griegos. Pero lo tiene claro. Mientras que la Odisea pues es un cuento muy melifluo. Se puede escapar de muchas formas, no del destino, sino de las cosas que le ocurren. A mí pero bueno, esto es y en los intérpretes yo creo que hay esta fluctuación, bueno, no sé si llamarla fluctuación, no, diferencia, ¿no? Algunos se han posicionado claramente a favor. Digo a favor, pero no despreciando al otro, claro, porque son dos tragedias. Si no me equivoco, Hölderlin, el poeta alemán, tradujo, creo que 3 veces Antígona, o sea, y él era un forofo absoluto de Antígona, ¿no? Pero bueno. Bien, ¿alguna observación más? Pues entonces, no beber, no sé si insistir. A ver, yo te voy a hacer una pregunta. Yo soy muy de andar por casa, o sea, creo que es muy sencillito. Entonces, para mí, cuando me he metido en el mundo las tragedias las he leído y me han encantado, las dos. Pero, por ejemplo, de yo Claudio, Robert Graves, cuando habla de la mitología griega, pues para mí está bien, pero me parece un ladrillo. Porque ¿Qué es lo que te parece un ladrillo? La mitología cuando está escrita por Robert Graves, pues me parece un ladrillo. Y en cambio hay un chico que viene de la informática, un italiano, Luciano Di Crescenzo, que lo habla de una manera sencillita y a mí me llega, porque soy muy sencillo, soy muy simple.
¿Quieres que te responda? Sí. Y yo también soy de andar por casa. Quiere decir que creemos que andar por casa es trivializar las cosas. Y no, yo soy de andar por casa. Por eso me gusta a mí leer Edipo Rey y por eso me gusta leer buenas obras de teatro y buenas obras literarias, ¿no? Yo he leído el de Grace, la mitología. Es un libro que está a mi modo de ver muy bien narrado, pero es un libro obviamente de estructura tradicional. Es decir, coge los mitos, te da las fuentes, y él, que es un narrador nato y que por otro lado es un especialista en el mundo, yo creo que es en el mundo romano más que en el mundo griego, y a mí me parece que es un libro excelente de consulta, ¿no? Bien, y hay muchas maneras, los mitos griegos hay muchas maneras de leerlo. Yo conozco otro, el de Schwab, que es una preciosidad, es un libro del siglo de 1860, se siguen haciendo ediciones, y además es un libro alemán, que los alemanes tienen fama de ser... ¿Puedes apuntar el nombre? Este es el que tiene... ¿Visteis la serie aquella televisiva? ¿El del siglo XIX? Sí, ahora. ¿Visteis la serie aquella de Yo Claudio? Sí. Es el autor de Yo Claudio. Sí. Y tiene esa novela y luego tiene además otra serie de temas sobre el mundo griego que tiene en concreto mitología, lo tenéis en la Alianza Editorial. Y el otro es... Schwab. Es un poco complicado de pronunciar, pero Schwab. Entonces Schwab lo que hace es, sin la erudición, coge todas las leyendas del mundo antiguo, sean mitológicas o literarias, y las va poniendo en orden cronológico. Desde los dioses, desde la aparición de los dioses, matrimonios de los dioses, cómo nacen, luego la guerra de Troya, etcétera, etcétera. Es un libro precioso, precioso. No da las fuentes, para un lector no experto puede ser incluso útil, para un lector experto pues a veces necesitamos que nos den, digamos, las fuentes. Entonces, lo que sí he notado yo es que cuando hablas con gente y le recomiendas la literatura griega, por ejemplo las tragedias griegas, la gente se echa atrás. Yo esto lo he comprobado, es una cosa que a mí me llama mucho la atención, porque piensan que eso es una cosa dificilísima de leer. Que una tragedia, la palabra tragedia ya suena, en fin, a mucha muerte, mucho destrozo, cataclismos, y luego encima griego. Pero es que eso lo vas a leer en castellano, no lo vas a leer en el griego de Sófocles, ¿no? Y las pruebas que yo he hecho con amigos y amigas que no tenían más que el primero de bachiller o cosas por el estilo, le digo, te regalo las tragedias de Sófocles con una condición de que las leas y luego me digas qué te han parecido. Y a todos con los que he hecho yo esta experiencia me han dicho exactamente lo mismo, y además la primera frase me dice, si no es difícil. Bueno, pues ¿qué te esperabas tú ¿qué te esperabas leyendo de Edipo Rey o Antígona? Que es una especulación. Obviamente una obra siempre se puede leer de muchos niveles. Yo puedo leer el Quijote como un pasatiempo y estar leyéndome como un enano, o puedo leerlo como un filólogo y ver si allí encuentro el oro y el moro, y ver cómo este hombre ha recopilado todos los refranes que hay por allí, y si encuentro en mi vida diaria pues algún Sancho Panza, que por cierto yo me lo he encontrado alguno, ¿no? Pero es depende, lo que quieras tener, tú léelo, y si lo pasas bien, lo pasas bien. No te quieras poner en el lugar del erudito, que eso no es para ti, ni para ti, ni para mí. Yo no soy un erudito de Sófocles, pero sí tengo que decir que la he gozado inmensamente desde los 17 años que yo descubrí a Sófocles, inmensamente, ¿no? Claro, ahora lo leo con mucha más conciencia, pero
pero también la gocé con 17 años. O sea, digo 17 años porque yo tuve esa suerte, otros no la tienen. Entonces, he notado, o sea, que hay una serie de prejuicios, de cosas extrañas sobre lo difícil que puede ser leer un autor griego. Hombre, Aristóteles es difícil, yo esto lo garantizo. Y Platón también algunas cosas, otras no. Pero Sófocles no, Sófocles es un prodigio, y además tiene una ventaja, que no la he dicho. La ha comparado con Agatha Christie y con Simenón. Y es que una novela de Simenón o de Agatha Christie son más o menos 180 o 200 páginas, pero es que estos son 50. O sea, lo lees en hora y media, no tardas más. De modo que animaros, y además lo tenéis cantidad de ediciones y baratísimas. Las descargáis por ebooks y os sale prácticamente gratis. Bien. ¿Alguna observación? Bueno, pues muchísimas gracias, entonces hasta el próximo.